La Asamblea se allanó al veto presidencial al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que planteó el expresidente Rafael Correa. La oposición anunció una demanda de inconstitucionalidad. 3 altos funcionarios de la empresa pública Etapa y 2 contratistas fueron acusados por Fiscalía por un supuesto delito de tráfico de influencias. Contralor Carlos Polit será llamado a comparecer a la Comisión de Fiscalización este 27 de junio. En lo internacional, al menos 68 personas murieron en varios deslizamientos de tierra en el sureste de Bangladesh, mientras que el fiscal general de Estados Unidos negó tener vínculos con el embajador ruso. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en El Comercio TV hoy martes 13 de junio. Bienvenidos, María Fernanda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María Mercedes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en El Comercio TV con lo más importante de esta jornada informativa. Aquí iniciamos. Planteo las cosas bonitas, después viene la rutina. Después una etapa de lucha de poder donde las parejas están peleando, tienen conflictos, hay mucha energía en la pareja porque es de alguna forma yo quiero poner y cambiarte a la forma como yo soy. Atención a estas cifras. En nuestro país existen un mayor número de divorcios que de matrimonios. Al parecer, la mayor causa de separaciones sería la pugna de poderes y una falta de comunicación en las parejas. En otro tema, la Asamblea se allanó al veto presidencial al Código de Seguridad Ciudadana, a pesar de que el tema de la creación de un cuerpo civil de seguridad no era parte del debate. Pero el Pleno de la Asamblea se centró en eso. La oposición anuncia desde ya que intentará derogar esa ley. Con 73 votos a favor, la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial al Código de Seguridad Ciudadana, pero el debate al interior de la Asamblea se centró en la creación del Cuerpo Civil de Seguridad, aunque este tema no era parte del veto. En la oposición se hacía referencia a lo dicho en la víspera por el presidente Moreno, que daba un espaldarazo a la seguridad que brinda la policía y las Fuerzas Armadas. Que en forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. Sectores de la oposición aseguraban que si esa es la posición del presidente, la creación de este cuerpo civil estaba de más. El servicio de seguridad civil prácticamente nace obsoleto, va a ser un servicio finalmente inútil. Si el presidente Moreno no hará uso de este tipo de colectivos armados, ¿por qué dejarle la puerta abierta para que otro gobierno pueda utilizarlo en contra de su pueblo? Aunque en el oficialismo de inmediato se hacían aclaraciones. El presidente Moreno en ningún momento dijo rechazo el libro tercero del Código de Seguridad, en ningún momento dijo voy a enviar una reforma al Código de Seguridad. Que los grupos civiles podrían ser utilizados políticamente, que allí estaba el peligro, aseguraban en la oposición. Queremos crear un cuerpo civil armado que le dé la oportunidad a este o a cualquier otro gobierno que utilice las armas en contra de su pueblo. Yo quiero rechazar comparaciones burdas que se están haciendo, señalando que se está creando un cuerpo en contra de los ecuatorianos. Las bancadas de oposición han anunciado que de inmediato presentarán un proyecto para derogar la ley o presentar también demandas de inconstitucionalidad. Eso es un caramelito envenenado que continuará en la legislación para el futuro y hay que derogarlo porque es inconstitucional. Ustedes el día de hoy tendrán los votos, pero no necesariamente la razón. Así que cuando pase esto, que no ha sido motivo del veto, y se ponga en vigencia, será sometido inmediatamente un proyecto de reforma. Con este allanamiento el código será enviado al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. Informó Javier Gallo. Como acertada se califica la decisión del presidente Lenín Moreno de dejar de lado la utilización del Servicio de Protección Civil Armada. Sin embargo, el ex candidato a la presidencia, Paco Moncayo, cree que se deben efectuar reformas legales para dejar sin efecto definitivamente ese cuerpo legal. El general en servicio pasivo Paco Moncayo, ex candidato a la presidencia de la República y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no se da vueltas para analizar el anuncio presidencial. Pero yo lo que percibo además es otra muestra de que vamos a vivir en paz.
de que no vamos a vivir como perros y gatos, como hemos vivido 10 años, buscando con quién me peleo, a quién le insulto, a quién le hostigo. El ex coronel del ejército ecuatoriano Luis Hernández señala otras ventajas de dejar de lado la conformación del Servicio de Protección Civil Armado, que pretendía ser creado para dar seguridad al presidente, vicepresidente y ministros. Lógicamente, al tomar este tipo de decisión, ahorra recursos, que es muy importante, recursos que pueden ir a las mismas fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas. En segundo lugar, evita que haya organismos de seguridad fuera de lo que establece la Constitución de Montecristi. Montecristi es muy claro en el aspecto de organismos de seguridad. Existe únicamente la policía y las fuerzas armadas que pueden portar armas. Moncayo cree que es necesario ir más allá del anuncio del presidente Lenín Moreno. Hay que reformar esa ley, hay que suprimir el libro 3 del Código de Seguridad Ciudadana. No basta con decir, yo no voy a dar pasos, tiene que mandar una reforma para que se suprima de la ley una creación inconstitucional de ese cuerpo. Para Hernández, de esta forma se está valorizando el trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Claro, por supuesto, o sea, les da una confianza, confía en ellos y usted confía en quien hace bien su trabajo. Informó Héctor Romero. Y dentro de Alianza País se reconoce que se han generado diferencias entre sus líderes, pero que esas diferencias son normales dentro de un movimiento político. Desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno se han dado muestras de querer marcar su propio estilo. Les tenemos un reportaje al respecto. En el partido de gobierno se reconoce que en los últimos días se han generado diferencias entre sus líderes, el expresidente Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Alianza País es transparente en su manejo político. Nosotros tenemos dos formas de gobierno completamente distintas entre la que tenía el presidente Correa y hoy el presidente Moreno. Hay que respetar cada uno de sus estilos. Que esas diferencias son normales en una agrupación política, aseguran, pero que es mejor lavar la ropa sucia dentro de casa. Es importante que desde Alianza País haya discusión, diálogos, consensos, que no trasciendan a la esfera quizás pública para que no se pongan nerviosos diferentes sectores, sino que más bien esto sirva para respetar modelos distintos de gobierno. Es que en menos de un mes de gobierno, Lenín Moreno ha buscado marcar su propio estilo y así lo ha ido demostrando, por ejemplo, al crear una comisión de lucha contra la corrupción encargada de investigar los casos de corrupción de los anteriores gobiernos. Esta creación provocó la crítica enseguida del expresidente Rafael Correa, quien en un editorial en un medio público decía: lo que sí sorprende es que se nombren oficialmente comisiones ad hoc y más aún se pida ayuda a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía se refiere. Esta semana, en una serie de 6 tweets, el expresidente criticaba también el manejo que se había llevado por parte de las autoridades en torno a los casos de corrupción. Hacía una crítica al gobierno y a su partido. El frente externo no me preocupa, sí el interno, donde por torpeza o deslealtad se habla de marcar distancia con mi gobierno. Mientras tanto, AP calla. Solo se han escuchado voces valientes desde la Asamblea. Esto provocó que de inmediato se organice una reunión del Buró Político de Alianza País, reunión que se desarrolló este lunes en la noche y de la que se conoció tan solo esta fotografía en la que se muestran los líderes del partido. Alianza País emitió más tarde un comunicado en el que hacen un llamado a sus partidarios para que participen en una intensa jornada de diálogo y unidad. Este será, dicen, un proceso deliberativo, de encuentro, diálogo y discusión política fraterna, orientado a fortalecer la unidad, la lealtad, la organización y la coherencia histórica para la nueva etapa del proyecto político. Nadie debe quedar afuera, concluye el comunicado. Es la situación que vive la interna del partido de gobierno, apenas a 20 días de inaugurado el periodo presidencial de Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea informó que el Contralor Carlos Polit deberá comparecer este 27 de junio a las 14 horas en el juicio político que se lleva en su contra. También se mencionó que Polit ya fue notificado y a partir de esta fecha tiene 15 días para presentar las pruebas de descargo y ejercer su defensa presencialmente o de manera escrita. El asambleísta de oposición Raúl Tello planteó que la Comisión Ciudadana Anticorrupción también sea convocada para comparecencia sobre el juicio político al Contralor, una solicitud que no fue aprobada por la comisión.
Ahora les contamos que 3 altos funcionarios de la empresa pública de telecomunicaciones y agua potable de Cuenca y 2 contratistas fueron acusados por la Fiscalía por un supuesto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado en Cuenca formuló cargos en contra de altos funcionarios de etapa acusados de un presunto delito de tráfico de influencias al haber presuntamente adjudicado un contrato de más de $10 millones a familiares directos de altos directivos de la empresa. Tráfico de influencias en grado de autor y cómplices de los ciudadanos. La CERCOP presentó pruebas que indicarían que una alta autoridad de etapa entregó contratos de participación directa y en consorcio a su sobrino y primo. Fiscalía encontró elementos que consideraban necesarios y suficientes para deducir imputación. Tras la audiencia respectiva, el juez dictó orden de prisión y prohibición de salida del país para Iván P., gerente general de etapa. Iván P., que presumo este instante se encuentra ya o se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. El gerente y el subgerente de agua potable y los 2 contratistas recibieron medidas sustitutivas. Orden de presentarse en forma periódica ante el señor fiscal que lleva la causa y la prohibición de salida del país. El abogado defensor de Iván P. mostró su desacuerdo con la decisión del juez José Peralta. La Fiscalía General del Estado dice que los funcionarios por omisión han llegado en un momento dado a influir en una decisión. Yo me pregunto, ¿cómo a través de una omisión se puede influir en una decisión? Tanto la defensa como fiscalía condenaron la información anticipada de condena que emitió la CERCOP. Nos amparamos bajo el principio de responsabilidad y de profesionalismo. Cualquier situación que enturbie ese tema tiene que inexorablemente ser observado por la ciudadanía. Cabe recordar que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en sus artículos 62 y 63 prohíbe la adjudicación de contratos a familiares. La instrucción fiscal durará 90 días, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, aseguró que la instancia mencionada inició hace 2 meses aproximadamente una investigación a la empresa brasileña Odebrecht por unos supuestos actos de corrupción. Esto tras una solicitud que realizó el asambleísta Fabricio Villamar. La mañana de este martes 13 de junio, el asambleísta Fabricio Villamar por el partido Creo acudió hasta la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. El objetivo de su visita fue presentar una solicitud para que se inicie una investigación y posterior sanción a la empresa brasileña Odebrecht. Ahora sí vamos a saber si es que el gobierno nacional, por medio de la superintendencia, tiene intenciones de sancionar a la empresa corrupta y corruptora, como ellos le llaman, o si es que van a proteger a la empresa y adicionalmente a quienes fueron los corrompidos por esta empresa. Por su parte, el superintendente de Control y Poder de Mercado, Pedro Páez, enfatizó que la visita del legislador había sido sorpresiva y acotó que la investigación solicitada ya se inició hace 2 meses aproximadamente. Hemos venido trabajando sobre esa situación que además se proyecta como un caso regional, que no solamente involucra el tema que ya más o menos la opinión pública conoce, sino que además parece ser que involucra un reparto regional de mercados. Villamar solicita sobre este caso celeridad. Yo creo que hay que pasar del discurso de la lucha contra la corrupción a la acción de lucha frontal contra la corrupción y que las personas que están a cargo lo demuestren. Páez, mientras tanto, menciona un problema. Y el problema real es aquí el poder contar con las pruebas conforme a la ley y garantizando el derecho a la defensa de las partes, como se le ha hecho en los 639 casos que hasta el momento la superintendencia ha trabajado. De encontrarse alguna responsabilidad de negligencia o abuso de poder, Odebrecht podría pagar como sanción hasta el 12% del volumen de negocios totales. En Quito informó Andrea Orbe. El abogado defensor del exministro de Obras Públicas y ex titular de Senagua, Walter Solís, se pronunció sobre el proceso judicial por el presunto delito de peculado en contra del exfuncionario de gobierno. La defensa de Solís aclaró algunos puntos, entre ellos el hecho de que esta investigación no tiene nada que ver con el caso de Brecht. Entre los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Walter Solís está que el 22 de junio del 2014 se habría ordenado archivar el expediente por este caso de presunto peculado. Nuestro ordenamiento jurídico sí prevé este tipo de casos. ¿Qué establece? Que puede reaperturar el señor ministro fiscal, pero para reaperturar no lo puede hacer ni arbitraria ni caprichosamente. Necesita nuevos elementos. Elementos que no existen.
Gutenberg Vera asegura que no existe un informe de Contraloría que establezca responsabilidad penal en contra del exministro de Estado y exsecretario nacional del Agua. Se ha tomado como referencia un informe de Contraloría del 2013 que establece presunciones de responsabilidad penal, sí, pero no en contra del ingeniero Walter Solís, sino en contra de un abogado que había sido funcionario de Senagua. Por ello dice que la orden de detención para fines investigativos en contra de Walter Solís es ilegal y arbitraria. Una indagación previa no puede ser una suerte de cacería de los derechos humanos, de atropello. No, señor. El abogado defensor hizo estas declaraciones en un salón de un hotel de la ciudad de Guayaquil, en compañía de la esposa e hijos de Walter Solís. Terminada la rueda de prensa, no se aceptaron más preguntas. Vera dijo que responderá a todas las inquietudes, pero a partir de este miércoles en su despacho jurídico. Informó Marcela Maquilón. El Partido Centro Democrático entregó su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El proyecto contempla, entre otras cosas, la eliminación de la Supercom y del Cordicom. En su reemplazo se crearía un Consejo de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Se espera que este proyecto sea impulsado con el auspicio de varios legisladores. Son los integrantes del Partido Centro Democrático quienes entregaron de manera formal el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación en manos del legislador Jorge Yunda de Alianza País. Este proyecto busca eliminar, entre otras cosas, a la Supercom y al Cordicom. Es crear un órgano que sustituiría a las funciones de la superintendencia. ¿Por qué? Porque resulta que los medios se han quejado que actualmente cómo funciona el sistema. Una persona vulnerada por un derecho, se le hace un informe jurídico que lo hace la superintendencia. Lo sanciona, lo juzga la superintendencia. Y usted en caso de impugnación, el órgano de impugnación es el superintendente. Y a cambio de estas dos entidades se crea un consejo, que la principal función de este nuevo ente será el de guiar y educar, que el tema de sanciones será secundario. Cuya principal objetivo, más que sancionar como actualmente está, es proteger el derecho. Es decir, este consejo debe promover, educar, generar vínculos con universidades. Que la conformación de este nuevo consejo deberá salir de la ciudadanía y de las universidades. Lo que buscan es que la influencia política quede fuera. Bajo ningún punto de vista se ha intentado ablandar la ley de comunicación. Más bien hemos intentado proteger aquellas conquistas que se encuentran en la ley de comunicación. Todo país civilizado debe tener una ley de comunicación. El tema de que aquí se ha dicho es justamente que esta ley pueda garantizar y profundizar más los derechos de la ciudadanía. Las reformas quedan en manos del legislador Yunda, que buscará impulsar el proyecto al interior de la bancada de País, que tiene la mayoría dentro de la Asamblea. Voy a llevar este trabajo hacia el interior de mi bloque para poderlo debatir, para poderlo hablar y discutir de estos temas tan importantes como es la comunicación. Informó Javier Gallo. Así es, el operativo Bastión 74, realizado en el sur de Quito por agentes de la Brigada Anticriminal, dejó como saldo 8 personas detenidas, sospechosas de ser parte de una estructura delincuencial. Le sorprendieron en la noche y madrugada los equipos tácticos, así como de la BAJ, con el apoyo de fiscales, cruzaron la ciudad hasta llegar al sur de Quito. Los agentes tenían en las manos 8 órdenes de captura e igual número de allanamientos. De forma simultánea ingresaron a los inmuebles. Buscaban a presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada a los delitos de hurto, robo, asalto a mano armada, robo a domicilios, además de receptación, venta y distribución de cosas robadas y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Esta estructura básicamente se dedicaba a operar en todo el sector sur. La investigación fue aperturada hace varios meses. En los seguimientos fueron identificados 8 sospechosos, todos ellos amigos, conocidos, incluso tenían una relación de afinidad. Se recopilaron varios elementos de convicción
que nos servirán para en un determinado momento convertirlos en pruebas en el momento de ser sentenciados. Pero también presuntamente operaban en las paradas del corredor suroccidental, donde aprovechaban la aglomeración de personas para meter mano a mochilas, carteras, maletas y bolsillos. Algo particularmente en los andenes de buses del sur de la ciudad de Quito. En los domicilios allanados, además de droga, encontraron artículos de dudosa procedencia como 150 celulares, 9 televisores, 10 tablets, un lote de joyas, 15 cámaras fotográficas, laptops, radios de vehículos y 52 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Además, 2 vehículos fueron incautados. Y los días martes, que era feria en el mercado de las Cuadras, distribuir todos los productos de los robos. Bastión 74 dejó como resultado la captura de 8 sospechosos, entre ellos 3 mujeres y el supuesto líder de la banda conocido con el alias de Fercho. En Quito informó Iván Casamen. Se desarticuló una organización delictiva que operaba al interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones Bellavista, ubicado en la provincia de Santo Domingo. 15 personas fueron detenidas. Los privados de libertad enfrentarán un nuevo proceso. En esta oportunidad, agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria de la DGI se movieron al interior del centro carcelario por más de 2 meses en busca de descifrar el modus operandi de una organización que operaba supuestamente en la cárcel de varones de Santo Domingo. Básicamente se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso marihuana y base de cocaína. Aparentemente la cadena empezaba en el pabellón A de mediana seguridad. Permitió desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico y microtráfico al interior del CDS. 15 privados de la libertad supuestamente eran parte de la red carcelaria, quienes se encargaban de abastecer de droga a los diferentes pabellones del centro penitenciario. En el operativo Casolosa participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales y Criminalística. En la revisión de las celdas se encontraron 597 gramos de cocaína y 953 de marihuana, teléfonos celulares, baterías, cargadores, entre otros artículos como 5 chips de celulares, 3 auriculares, 6 cuchillos, una punta artesanal, 3 cargadores. Los PPL identificados en los seguimientos fueron nuevamente puestos a órdenes de las autoridades judiciales. La justicia les procesará por estar aparentemente implicados en un nuevo delito, en este caso comercialización de droga en el centro carcelario. Las investigaciones siguen en busca de terminar con la cadena, es decir, con las personas que se encargan de pasar los artículos y droga y los posibles contactos al interior para evitar ser detectados en la revisión cuando llegan las visitas, informó Iván Casamen. Mientras que en el sector del Quicentro Sur fue capturado un ciudadano quien presuntamente se dedicaba al microtráfico de pasta base de cocaína. Los policías realizaron una investigación de 2 meses para dar con el sujeto, quien sería parte de una banda organizada. Hasta el complejo judicial del Sur llegaron los miembros de la Policía Nacional, quienes capturaron a este hombre, acusándolo de comercializar sustancias sujetas a fiscalización. Identificar que el ciudadano se encuentra expendiendo sustancias estupefacientes psicotrópicas por el lugar, para lo cual se procedió a la detención, y lo mismo en delito flagrante al momento que pretendía comercializar sustancias estupefacientes psicotrópicas, posiblemente de pasta de base. Fueron 2 meses de investigaciones y seguimientos, durante los cuales los uniformados descubrieron la ruta de distribución. Bueno, estas personas por lo general circulaban por el sector sur, por la parte de Quitumbe, desde el terminal terrestre, Quicentro Sur. Lo hacían habitualmente para poder comercializar las mismas. Esto se pudo identificar mediante inteligencia. El presunto implicado sería parte de una organización de microtraficantes. Bueno, este sospechoso está dentro de una organización que posiblemente se seguirá igual con las operaciones básicas de inteligencia que realizamos dentro de la unidad, para que estos casos se puedan seguir dando y erradicando y quitando sobre todo dosis en circulación que pueden afectar a la ciudadanía. Al momento de la detención, el ciudadano tenía en su poder 1 kilo de una sustancia blanquecina que se presume sería pasta base de cocaína. Dosis aproximadamente que se puede obtener de ahí son unas 1000 dosis a 1200 dosis. El valor aproximado en el mercado es de un valor de $800. El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En Quito informó Andrea Valareso. 23 personas heridas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Yuyín, en la vía Cuenca Azogues.
Un bus interprovincial que circulaba por la autopista Cuenca-Azogues se accidentó a la altura de Churín en la vía antes mencionada. Un volcamiento en un cuarto del bus de la Cooperativa Virgen de la Nube. El carro repleto de pasajeros habría perdido pista. Mañana el bus tranquilo, pues no sé qué le pasó. Se viró aquí. Los heridos que fueron atendidos en las casas de salud de Azogues presentaban heridas leves. Serie de traumatismos, heridas, contusiones y todo eso, fracturas. La mayoría de los pacientes fueron dados de alta. Ellos han sido dados de alta por sus condiciones estables. 2 personas permanecen asilados por presentar problemas de consideración. Una señora que tiene un problema a nivel de fractura de hueso nasal y que está también ingresada en el departamento de cirugía. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En la vía Tamillo a Maguaña, un vehículo tipo furgón se precipitó a un abismo de cerca de 200 metros y cayó al río San Pedro. Aparentemente el conductor perdió pista justo en una curva a la altura del sector conocido como Trópico. Presumen que la calzada mojada influenció en el accidente que dejó 2 personas heridas. Las ramas y arbustos existentes amortiguaron la caída. La evacuación de los ocupantes demoró más de 1 hora. Los bomberos de Machachi descendieron ayudados con cuerdas para así sacar a uno de los heridos, quien estaba atrapado en la cabina. El vehículo estaba vacío y se dirigía hasta Sangolquí, donde le esperaba una carga. Ahora nos vamos hasta la provincia de Tungurahua y se suspendió por al menos 15 días la práctica de bungee jumping en Baños tras la muerte de un turista. En la audiencia de flagrancia realizada este lunes se dispuso la orden de prisión preventiva en contra de 2 guías que operaban este deporte extremo. Así luce el puente de San Francisco en Baños, Tungurahua, vacío, desolado y en algunos momentos visitado por personas que llegan a conocer el sitio donde el pasado domingo murió accidentalmente Vicente Fernando S.M., de 26 años de edad, cuando practicaba un salto de puente. El trágico hecho llevó a una reunión urgente de las autoridades de ese cantón, que adoptaron varias medidas como reacción a este lamentable suceso, como dijo Gabriela Carrera, directora de la Unidad de Turismo del municipio. Suspender la actividad del salto del puente en San Francisco mientras duran las indagaciones de las instancias competentes. Esto será, yo creo que al menos unos 15 días, porque es una escena del accidente en donde tienen que levantarse los diferentes datos. La policía estará vigilante de que estas medidas se cumplan estrictamente, dijo el jefe de la Policía Judicial del Distrito Baños, Luis Dueñas. La Policía Nacional realizará los controles correspondientes a fin de que se cumpla la suspensión y no tener novedades en estos días. Por este incidente hay 2 personas detenidas conforme se determinó en la audiencia de flagrancia, liberando a otras 2 que igual fueron aprehendidas el mismo domingo. A la par se decidió profundizar la investigación de las causas que originaron esta muerte durante 30 días para llamar luego a la audiencia de juzgamiento, agregó Dueñas. Hasta que se desarrollen las siguientes diligencias investigativas que realizará la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El hecho se produjo justo cuando se aproximan las vacaciones del ciclo escolar Sierra Amazonía, que convoca a miles de personas a este emblemático destino turístico. Por ello se busca minimizar el impacto que podría generar este hecho, que fue calificado de aislado por Carrera. Sería mal que se tergiverse la información o se afecte al destino por un incidente aislado. Informó Carmita Argotti. En este ámbito, en Chimborazo, un comunero captó en imágenes un deslave. La tierra sepultó sembríos y ganado. Además, varias viviendas corren peligro. Sus habitantes ya fueron evacuados. Son momentos cuando la tierra empieza a ceder. El llanto y los gritos desesperaban a los habitantes de la parroquia Cebadas en Guamote. La madre naturaleza no les dio tregua. Varias cabezas de ganado fueron sepultadas.
Que se vino despacito abriéndose y se chocó con el páramo de frente. Ahí comenzó allá a convulsionarse todito. Así quedó esta vivienda casi al aire tras el deslave. Sus habitantes temen lo peor. Ahora que están aquí nos preocupan por las casas que vivimos. La casa del señor Miguel Teneguñá, en la casa de la señora María Victoria, la casa de 2 casas de frente. Otras casas de la comunidad de Azán Chico corren peligro. Si existiera otro deslizamiento, podrían ser sepultadas. Vidas humanas, y eso no quisiera que pase a nadie, pues no. Pero lamentablemente si pasa daños, ahorita mismo, o sea, todo lo que es ganado, todo lo que es sembríos, todos están en el suelo. Sus sembríos y pastizales se han echado a perder. Ellos viven del campo. Ahora se han quedado con los brazos cruzados. Mangueras, uso doméstico, privadero, y eso perdimos todito. Y estamos gravedad todito partido y todo, hasta terrenos, todo, con la pampada había porteros, todo perdimos. La tierra aún es inestable. Sus habitantes han sido evacuados. Temen que nuevamente se lleven el mismo o peor susto. Es que con la Pachamama nada está dicho. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Durante el mes de junio en la capital y varias ciudades del Callejón Interandino se pronostican lluvias. Los expertos esperan que cada vez tengan una menor intensidad, pues el cambio de época lluvia a seca debería darse en las próximas semanas. Quito se caracteriza por tener una variación de temperatura en muy pocas horas. Probablemente para un día fuera de casa, usted deba llevar ropa ligera, una chompa, paraguas y hasta bloqueador solar. Sin embargo, cuando parecía que la época seca llegaba, días con fuertes lluvias volvieron a aparecer. Según los expertos, el fenómeno se debe al ingreso de humedad proveniente de Colombia. La incidencia del viento es el que regula las condiciones meteorológicas, especialmente aquí en el Ecuador. Las ciudades con mayor acumulación de agua en los últimos días son Santo Domingo, Quevedo y todas las ubicadas en el Callejón Interandino. Solo en Quito, los niveles de lluvia han superado lo que se esperaba durante el mes de junio. Para la ciudad de Quito, la precipitación para este mes es de 39 milímetros, pero hasta el día de hoy han sobrepasado los valores normales. El pronóstico del INAMI es que para el fin de semana, días con mayores temperaturas lleguen, pero probablemente la presencia de lluvias continúe en las próximas semanas, disminuyendo cada vez su intensidad. Ya se acentúen las condiciones del periodo seco. Para evitar afectaciones respiratorias, resfríos o gripes, la recomendación es ventilar constantemente oficinas, viviendas y vehículos, tomar mucho líquido, abrigarse y recordar la importancia de acudir al médico al primer síntoma para así evitar que la enfermedad tome fuerza. Que duerman temprano, que descansen, porque al descansar aumentan las defensas, al tomar líquidos aumentan las defensas y lógicamente un complemento que no deja de ser importante también es un consumo de vitamina C con frutas o con un complemento. Informó Sofía Vintimilla. Generalmente las parejas se manejan con límites, qué es tolerable y qué no es tolerable en una relación de pareja. Y eso sería importante que se converse antes de entrar a una relación. Según los expertos, la pugna de poderes y la falta de comunicación serían una de las principales causas para que se dé el divorcio en el Ecuador. Más adelante, un reportaje especial. En otro tema, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, demanda la derogatoria de resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Argumenta que esto perjudicará la venta de vehículos. Veamos. Como saludable, califica la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, la eliminación de cupos de importación para vehículos como salvaguardias. Genaro Baldión refiere que la vigencia de estas medidas bajaron sus ventas en el 2016 a 63.500 unidades, frente a 140.000 en el 2011. Para este año se avisora un mejor horizonte, con una recuperación de los primeros meses, dado por el acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otros factores. Una inyección de recursos en la economía, una estabilización del precio del petróleo que permite generar pues también un mayor optimismo en la decisión de compra, en este caso de vehículos. Se suma a este contexto
el restablecimiento del impuesto al valor agregado del IVA para todos los bienes. La EADE ha registrado una baja en los precios de los vehículos, algo favorable para el usuario. El registro que nosotros manejamos es un 3% menos que el mismo periodo que el año anterior. Sin embargo, les preocupa dos resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que sería una traba a sus perspectivas de venta. Están seguros que el impacto será directo para el segmento de la gama económica en el sector automotriz, porque se incrementará la cuota de entrada. Si antes, en términos generales, la cuota de entrada era de un 20 o un 25%, con estas dos resoluciones, de lo que nos han podido informar las instituciones financieras, estamos llegando a un 35% al menos de la cuota de entrada para poder acceder al financiamiento de la diferencia únicamente. Dificultad que han puesto en conocimiento del presidente Lenín Moreno. Sí estamos solicitando la derogatoria de estas dos resoluciones y pidiendo a las autoridades de gobierno que podamos dialogar sobre los objetivos que se buscan a través de medidas de esta naturaleza. Informó Héctor Romero. Existen criterios divididos tras la presentación del estudio de la oferta y la demanda del taxismo en Quito. Uno de los gremios que brinda este servicio está preocupado por la nueva regularización. Una de las conclusiones que arrojó el estudio sobre la oferta y demanda del taxismo en la ciudad de Quito es que para brindar un mejor servicio se requieren más de 8.000 permisos de operación. La nueva regularización preocupa a quienes son parte de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha. Con esto se afectaría aún más nuestros intereses, nuestros ingresos, nuestra economía. La ordenanza que regiría esta regularización es otro tema de análisis del gremio de taxistas. A fin de que no entren personas que lo hacen única y exclusivamente con el fin de negociar. Aquí nosotros vamos a hacer respetar lo que la disposición de la ordenanza lo establezca, que justamente también nosotros solicitamos de que se ponga un candado de al menos 15 años. Sobre la calidad del servicio que brinda este tipo de transporte, expresan que ha mejorado. Uno de los ejemplos es la implementación de los dispositivos de seguridad. Contamos con cámaras de seguridad y con algunas situaciones que ayudan a que nuestro servicio se mejore. Pero para Guillermo Abad, de Justicia Vial, la nueva regularización no afectará a la movilidad de la ciudad. Esos vehículos están en este momento en la vía, todo ya están siendo parte del flujo de tránsito y de tráfico de la ciudad. Simplemente no han estado legalizados. Según Abad, con la veeduría ciudadana se está analizando varias denuncias sobre cobros indebidos o venta de puestos en este proceso. Personas que se han aprovechado de esta situación de la regularización y les han ido cobrando recursos que, reitero, el Estado no los está percibiendo. Tanto el gremio de taxistas como la Comisión de Movilidad se reunirá este miércoles para analizar las aristas. El informe será entregado y debatido en el Pleno del Consejo Metropolitano en los próximos días, informó Priscila Cadena. El Ministerio de Telecomunicaciones informó que el cambio a televisión digital se aplaza para junio del 2018 y será progresivo. El ministro Guillermo León señaló que no habrá un apagón analógico como estaba previsto para el 30 de junio de este año. El apagón consiste en que los canales analógicos dejen de transmitir y se da paso a los digitales. Como lo anunciamos, según las estadísticas, en el Ecuador existe mayor número de divorcios que de matrimonios. Al parecer, la mayor causa de separaciones sería la pugna de poderes en las parejas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador, el número de divorcios se ha incrementado en un 83.4% en los últimos 10 años. Nosotros pasamos de tener aproximadamente 14.000 divorcios al año en el año 2006 a tener 25.700 divorcios en el año 2016. En el promedio de edades, el mayor número de separaciones se da al pasar los 30 años. Cuando vemos los divorcios en los hombres se dan en mayor cantidad entre los 30 y 39 años y en las mujeres entre los 30 y 34 años. Un matrimonio, según las estadísticas, dura un promedio de 15 años. ¿Pero a qué se debe?
Según el Código Civil vigente en el Ecuador, las causales de divorcio son el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual de la falta de armonía de dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a 10 años, que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano, el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. En 1995 casos, el mutuo acuerdo, abandono voluntario local 8.200 casos, injurias graves 895 casos, muy de lejos. Según los expertos en terapia de familia, las parejas atraviesan un proceso que va desde el enamoramiento hasta la crisis. Planteo, las cosas bonitas, después viene la rutina. Después una etapa de lucha de poder donde las parejas están peleando, tienen conflictos, hay mucha energía en la pareja porque es de alguna forma yo quiero poner y cambiarte a la forma como yo soy. Viene otra etapa que es la de desilusión y separación. Por lo general en esta época es que llegan las familias a consulta porque dicen haremos un último intento antes de divorciarnos. Pero ¿cómo superar estos problemas? Generalmente las parejas se manejan con límites, qué es tolerable y qué no es tolerable en una relación de pareja. Y eso sería importante que se converse antes de entrar a una relación. ¿Cuándo no son superables dichos problemas? Cuando ya hay abuso de menores dentro de la relación, o sea, yo le agredo a los hijos por hacerte daño a ti como pareja o descuido ciertas cosas del hogar, entonces no es que nosotros les decimos que se separen, sino que la ley ecuatoriana establece ciertos parámetros cuando ya hay riesgo de los menores o riesgo de la vida de uno de los cónyuges. ¿Qué pasa con los hijos en un divorcio? ¿Cómo tratar este tema? ¿Cuáles son las alternativas legales? Conózcalo en nuestra próxima edición. En Quito informó Andrea Valareso. Un Ecuador sin cáncer de piel es la campaña que busca crear conciencia en la comunidad. Hoy 13 de junio se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Conozca cómo puede identificarla y sobre todo prevenirla. ¿Sabía usted que cada año, solo en Quito, se presentan aproximadamente 650 nuevos casos de cáncer de piel? Esto se debe a que las radiaciones ultravioletas, que constituyen el factor de riesgo más importante, tienen mayor magnitud en las zonas altas. Aquí, por la altura y por las radiaciones ultravioletas, tenemos un nivel de radiación sumamente elevado. O sea que sobrepasa la media que se podría soportar. Si comparamos los registros de cáncer, las tasas de incidencia en los registros de la sierra son mucho más altos que los de la costa. Y la ciudad de Quito es la que tiene la tasa de incidencia más alta del Ecuador. ¿Pero qué es el cáncer de piel? Células enfermas, células degeneradas, ¿sí? Células que tienen un crecimiento irregular. Explica que existen diferentes tipos de cáncer que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo y señala que pueden llegar a ser mortales. Sin embargo, dice que son dos los más importantes e incidentes. El primero y el más frecuente, que constituye el 90% de los tumores de la piel, es el cáncer no melanomas. Aparece como pequeñas pepitas o lunares, no lunares, sino lesiones de tipo granito, rojo, del mismo color piel. Y un signo que puede ayudarnos a identificar es que tiene tendencia a sangrar. Recalca que para este cáncer el tratamiento puede ser curativo absoluto bajo un mecanismo quirúrgico. El segundo y más agresivo es menos frecuente, con cerca de 70 casos al año en la capital. Es el cáncer melanomas. Te aparece como el típico lunar o la manchita. Y ahí es precisamente donde empiezan los problemas, porque al catalogarlo como un lunar, no pensamos en la probabilidad de que esa lesión puede estar dentro de la categoría de una lesión maligna. Para este tipo de cáncer el tratamiento también es quirúrgico, sin embargo dice que puede implicar intervenciones más amplias. Entre hacer exámenes, buscar la probabilidad de metástasis, entonces es todo un proceso. Hay ya tratamientos de inmunoterapia
que han mejorado sensiblemente los pronósticos y la sobrevida de sus pacientes. Las especialistas que consultamos concuerdan en que la prevención es lo más importante. Por esto, por un Ecuador sin cáncer de piel, es la campaña que busca concienciar a la ciudadanía de esta enfermedad tan común y tan desconocida. Usar un protector solar todo el tiempo, ¿esto qué implica? Que independientemente del clima, si las personas decimos, hoy está lloviendo, ¿para qué me voy a poner? Hoy parece que no hace mucho sol, no es así. La radiación es constante, radiación es luz. En homenaje a las personas que padecen y han padecido cáncer de piel, este martes 13 de junio se iluminará de color tomate el Panecillo en Quito, el Puente Roto en Cuenca y el edificio Point en Guayaquil. En Quito informó Adriana Rojas. 19:41 y al volver de la pausa, en lo más destacado del acontecer internacional en Venezuela, fiscal solicita juicio en contra de magistrados por romper el orden constitucional. Los detalles en pocos minutos. ¿Qué dirán sus seguidores y detractores sobre estas imágenes, María Peligrosas Fernanda? las redes sociales. Totalmente, hay que tener mucho cuidado y ser responsables. Con esto nos despedimos, gracias por su amable sintonía como siempre. Que descansen, un abrazo grande.